Finalmente, ya vamos a culminar, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo ha sido pues la evolución del turismo a lo largo de la historia humana. Va a ser una reseña muy general, va a ser muy corta. No voy a extenderme mucho en el tema porque pues no es de tanta relevancia, pero que sí es importante que ustedes conozcan para entender cómo ha sido la evolución de aquella práctica turística o de aquello que llamamos turismo. En primer lugar, vamos a señalar la edad antigua, que puede datarse alrededor de los 1000 antes de Cristo y los 600, 800 más o menos después de Cristo. Aquí lo voy a señalar, voy a escribirlo. A ver, 1000 uy, antes de Cristo a 600 después de Cristo. El primer lugar, vamos a entender dos formas como practicaban las personas el turismo en dos civilizaciones específicas. La primera son los griegos. Principalmente los griegos practicaban un tipo de turismo que era más o menos lo que se le puede denominar turismo deportivo o turismo de eventos, y era que en una ciudad que se llamaba Olimpia se practicaban unos Juegos Olímpicos donde diferentes competidores y deportistas de ese entonces visitaban esta ciudad en un evento que se hacía anual, pues para ver, ser espectadores o para ser competidores de estos Juegos Olímpicos en su momento. Digamos que esos eran los principales tipos de viaje que realizaban los griegos, pero estos también realizaban, digamos que un turismo religioso o espiritual. Digamos que muchas personas visitaban los oráculos o los lugares donde estaban los oráculos para conocer pues algún tema del devenir de su futuro, y de ahí pues ya estaban haciendo alguna práctica turística porque visitaban un lugar diferente pues a su lugar habitual de residencia. Por otro lado, encontramos los romanos. Y aquí digamos que es muy particular porque son los orígenes, por así decirlo, del turismo actual, por ahí podemos decirlo contemporáneo, y es que los romanos, sobre todo pues los ciudadanos libres, como sabemos ambas sociedades fueron esclavistas, los ciudadanos libres visitaban sobre todo como balnearios que están ubicados por fuera de la ciudad de Roma, a tener algún tipo de relajación o descanso. O inclusive visitaban también las playas de las costas de lo que hoy es Italia, a practicar un tipo de turismo como de relajación y placer. Por otro lado, encontramos la Edad Media, que puede datarse, o más o menos, puede estar entre los 600 después de Cristo a los 1400 más o menos, o sea, no va a ser tan exacto, y eso pues, digamos que las fechas es una discusión de otro tema, pero aquí lo importante es entender que como hubo un mayor, digamos, efecto de la religión sobre la sociedad, los tipos de turismo o los tipos de viaje que se practicaban tenían algún fin religioso, ya sea visitar algún lugar sagrado para el cristianismo o para otras religiones, hacer algún tipo de peregrinaje, entre otros. Entramos a la Edad Moderna, que puede ser ya después del Renacimiento, o sea, por ahí después de los 1600 hasta tipo 1900 más o menos, que aquí podemos decir que es el origen como tal ya del turismo como lo conocemos hoy, además de lo que practicaban los romanos, y es que era un poco de élite, digamos, como no había mucho recurso económico pues para las poblaciones trabajadoras. Aquí quienes practicaban turismo principalmente eran pues personas de la élite, sobre todo pues de la nobleza, de los reinados, en el cual practicaban una actividad que se llamó el Gran Tour. Voy a intentar escribirlo acá, a ver si de pronto sí, uy, bueno, me perdonará la letra, lo estoy intentando escribir con el mouse, Gran Tour o Gran Tour, que en otras palabras, aquí me faltó la D, Gran Tour, y es los hijos, jóvenes sobre todo, visitaban
países como lo que hoy es Italia, Alemania, Austria, Suiza, para interactuar y conocer la cultura, las artes y la ciencia de estos lugares, para que pues en estos momentos regresaran a su país y pues pudieran pues digamos que diversificar ese conocimiento que adquirieron en ese viaje. Por eso les decía, era un poco como turismo de élite, porque solamente la practicaba la élite de aquel entonces. Por otro lado, encontramos ya la edad contemporánea, que data alrededor de los 1800, finalizando el siglo de 1800 a allá 1900, más o menos. Y aquí, digamos que hay una evolución del turismo de masas, porque en primera instancia se ganan muchos derechos, los trabajadores ganan el derecho al descanso, el derecho al tiempo libre, el derecho también a a las vacaciones pagadas, y también hay una evolución, por así decirlo, o una dinamización, diversificación de la tecnología y de las, digamos, de la tecnología de los viajes. Aquí ya hay otros medios que permiten el transporte de una gran cantidad de personas. Aquí ya pues hay una, digamos, se inventan los aviones y sobre todo los aviones comerciales. Pues digamos hay una promoción de los trenes de pasajeros. Entonces aquí ya hay un crecimiento del número de visitantes porque hay un crecimiento del número de formas de poderse desplazar. Entonces aquí ya inicia ese turismo masificado, inician las agencias de viajes, es decir, aquellas empresas que se dedican a organizar tours y viajes, y pues predominan principalmente grupos grandes en esa práctica turística. Y finalmente, la última etapa que ya es el actual, en el siglo XXI, y aquí ya hay una diversificación muy grande de formas de practicar turismo. Aquí ya, digamos que se conocen los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que tiene el turismo. Entonces ya hay una personificación de la experiencia. Digamos que ya hay muchos productos o experiencias turísticas que se le pueden comercializar o vender a los turistas y visitantes. Ya se desarrollan y se multiplican las tipologías turísticas. Ya no solamente es el turismo de sol y playa que se desarrolla en la edad contemporánea, sino que aquí ya encontramos el ecoturismo, el turismo rural, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el aviturismo, el turismo de avistamiento de aves, bueno, un montón de tipos de turismo. Hay una diversificación de tipos de viajes, ya hay una diversificación de las motivaciones de viaje, ya los turistas solamente no viajan por conocer lugares comunes y corrientes, o solamente destinos de playa, sino que aquí ya viajan a muchos lugares, a muchos destinos turísticos. Bueno, con esta pues ya finalizamos pues esa pequeño abordaje histórico de cómo ha sido la evolución del turismo a lo largo del tiempo humano.